Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana número 2 de la unidad número 4. Buenas noches, licenciado. Oliver, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Sí, ¿Cómo está Gina? Un gusto saludarle. Buenas noches, vice. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido. Un gusto saludarle. buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Un gusto tenerles en esta clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dice, buenas noches. Melissa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Listo, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondiente a las actividades de tarea. Tienen en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. El nombre de la asignatura, estamos en Ciencias Sociales, en unidad número 4, procesos de integración en el mundo. Vamos a ver el tema número 2, que son la cooperación internacional e integración, la integración europea. Y también vamos a ver un poquito de la integración latinoamericana, también vamos a hacer un pequeño correlación en relación a la Unión Europea, cómo se han organizado los países y cómo también aquí la Unión de Países Latinoamericanos también tratan de organizarse en pos de mejorar la calidad de la economía y obviamente tratar de reducir la pobreza en la región. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones correspondientes a esta segunda actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que van a hacer en esta semana? La siguiente actividad, realiza la siguiente actividad. En el siguiente cuadro comparativo determina las diferencias entre integración y cooperación. Aquí tienen ustedes acuerdo de cooperación, tienen aquí las características que ustedes van a poner y el proceso de integración. Igual, van a poner las diferentes características en relación a las diferencias, en este caso, entre integración y cooperación. Entonces, ahí ustedes tienen el presente cuadro comparativo en relación a qué es lo que en estas dos actividades que tienen que comparar en cuanto a los acuerdos de cooperación y al proceso de integración. La siguiente actividad dice, describe el proceso de integración europeo. La tercera actividad dice, determina en qué consiste el proceso de integración internacional. Y por último, determina en qué consiste el proceso de cooperación internacional. Entonces, aquí tenemos las 4 actividades que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara, ordenada, utilizar combinaciones de líneas, colores, imágenes de ser necesario. La rotulación de la hoja es obligatoria, eso tienen que cumplir como se les establece en el presente documento.
Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, eso quiere decir entregas de tareas. Estamos en unidad número 4 con el tema cooperación internacional e integración, la integración europea, correspondientes a la semana número 2 del 29 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 29 de mayo, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Así que tienen todo el tiempo necesario para que ustedes puedan desarrollar una tarea bastante coherente, bastante sustancial en relación a las respuestas que ustedes vayan a proporcionar a cada una de las preguntas que ustedes tienen en la presente actividad. Eso en relación a la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en relación al tema planteado para esta semana. Vamos a iniciar y vamos a ver el proceso de integración en el mundo. Todos los países a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de ya del cese de las actividades hostiles entre países, buscaron la estructuración y buscaron la unión entre países, formar agrupaciones entre países con la finalidad de protegerse de cierta manera, de blindarse en áreas específicas como es la economía, como es el comercio internacional, programas sociales y otras actividades que beneficien a todos los países que conforman cada una de estas instituciones, cada una de estas agrupaciones de países. Vamos a ver en ese proceso, en ese contexto, vamos a ver la cooperación internacional y también asimismo la integración. Vamos a ver si son similares o cuáles son las diferencias que existen tanto en cooperación como en integración a nivel internacional. Los países han visto la necesidad de unirse y han encontrado mecanismos internacionales para cooperar entre sí. Las alianzas militares han sido las formas más comunes. Ese fue el caso de los aliados frente al eje en la Segunda Guerra Mundial o el de la OTAN, la alianza militar más importante en el mundo actualmente, pese a que está ya también entrando un poco de decadencia con conflictos que ustedes podrán haber escuchado en noticias, para los que les gustan las noticias, lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Prácticamente Estados Unidos está interviniendo en eso y esto le está costando prácticamente la estabilidad, esa solvencia, ese aspecto sólido que tenía la OTAN. También se han dado experiencias de cooperación internacional basados en antecedentes culturales o políticos. Se han constituido organismos continentales, como la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ya vamos a ver más adelante, y la Unión Panafricana. También se han formado agrupamientos de excolonias, como la Commonwealth o Comunidad Británica. Existen organismos que agrupan a países con identidades parecidas, como la Liga Árabe también y la Unión de Países Iberoamericanos. Son varias agrupaciones de países que están buscando fortalecer cada uno de sus intereses económicos en cada uno de ellos. La aceleración del intercambio internacional en el último medio siglo ha provocado el agrupamiento de países en acuerdos de libre comercio, de cobertura subregional, regional y también de carácter mundial. Sin embargo, ciertos grupos de países han ido más allá de los proyectos de cooperación y han emprendido procesos ya de integración. Cuando hablamos entonces de procesos de cooperación es simplemente ese ánimo de colaborar, pero ya cuando hablamos de procesos de integración es el compromiso que se da como tal dentro de los países, dentro de cada una de estas organizaciones. Es importante subrayar que la integración no solo implica cooperación internacional, sino un proceso en el que los países miembros se comprometen a formar una unión comercial, un mercado común y un sistema político de organismos a los que se traspasa una parte de la soberanía nacional. Es el caso, si nosotros prácticamente hacemos un retroceso en la historia, nosotros ese es el ideal que tuvo Simón Bolívar al formar la Gran Colombia, que todos los estados que hoy están independientes al disolverse la Gran Colombia, todos estos países hubiesen estado formando este gran estado que fue la Gran Colombia y que cada uno de ellos hubiesen respondido
hubiesen colaborado, hubiesen prácticamente cooperado, hubiesen y estado de una manera integrada a una serie de procesos económicos, sociales, culturales a nivel regional y también a nivel global. Eso hubiese sido lo más perfecto para la región latinoamericana. Lamentablemente no se dio, por diferentes circunstancias se disolvió. Pero este mismo precepto, este mismo principio en la actualidad también buscan los estados actuales, esa cooperación, esa unión, esa integración entre países con la finalidad de fortalecer y también de volverse competitivos en el mercado internacional, especialmente en los procesos de comercialización, en los procesos tanto de exportación como de importación a nivel global. Entonces, es el objetivo fundamental de todos estos procesos, tanto de cooperación como de integración a nivel mundial. Uno de los más importantes a nivel global, de las organizaciones a nivel global, de este tipo de organizaciones, es la integración europea, conocida como la Unión Europea, donde algunos países se han fusionado justamente para tratar de enfrentar diferentes problemas económicos a nivel global. Eh, esa desigualdad que existe con grandes potencias económicas e industriales con países bastante pequeños, que al formar una sola unión de países prácticamente buscan la competitividad tanto en producción como en exportaciones y importaciones a nivel de los mercados mundiales. Los países de la Europa devastada por la guerra descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros, necesitaban ayudarse entre países. En el año de 1951, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, lo que es hoy Holanda, y Luxemburgo crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Más adelante, con el Tratado de Roma, suscrito en el año de 1957, establecieron un mercado común. Ya empezaron a formarse, empezaron a establecerse. El proceso de integración europea empezó con un área de libre comercio y una unión aduanera, con una tarifa exterior común para los bienes industriales, agrícolas y servicios producidos fuera de la Unión. Posteriormente se formó un mercado único. Se estableció la libre circulación de personas, capitales y servicios. Se adoptaron mecanismos para la investigación, desarrollo tecnológico, protección del ambiente y política exterior común. Esta parte es fundamental. Esta es la base fundamental de la Unión de países. Justamente nosotros tenemos hasta aquí lo que está remarcado, lo que pueden ver en pantalla. Esa es la base sustancial, ese es el objetivo de la unión de países donde se vayan a desarrollar. Puede ser aquí en América Latina, puede ser en África, puede ser en cualquier continente. Cuando se unan los países, tienen que velar que se establezca la libre circulación de personas. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, cuando ustedes van a Perú, cuando ustedes van a Colombia, no les solicitan visa, ¿verdad? Simplemente es una tarjeta andina que ustedes no tienen mayor importancia, no tiene mayor trámite el momento de obtener. Eso quiere decir que ustedes tienen libre tránsito y nosotros, todos los países, miembros de los países latinoamericanos que están dentro, por ejemplo, de la Unión de Países Latinoamericanos, ellos tenemos un libre tránsito entre colombianos, entre ecuatorianos, entre peruanos, entre chilenos, argentinos y así sucesivamente. Otra de las circunstancias es las capitales y servicios. Todos los capitales de todos los países que forman esta unión son comunes. Eso quiere decir que hay una caja común donde todos los excedentes, un aporte económico tiene que irse directamente a ese capital para obviamente tener también en el momento que alguno de los países tenga alguna dificultad económica, la unión de países pueda ayudarle a solventar cualquier dificultad económica que se le haya presentado. Los servicios son comunes, hablemos de servicio de comunicación, servicio de transporte, servicios de salud son comunes entre todos los países de la Unión. Se adoptan mecanismos para la investigación, el desarrollo tecnológico, la protección del ambiente es fundamental entre los países y políticas exteriores en común. Eso quiere decir que todas las políticas tienen que estar velando
por el bienestar de todos los países que conforman esta asociación. En este sentido, 12 de los países de la Unión aceptaron el euro como su moneda oficial, con una sola autoridad y política monetaria. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la Unión Europea? Ustedes han escuchado el euro, el famoso euro. El famoso euro circula en España, circula en Italia, circula en Francia y en algunos otros países más que forman la Unión Europea. Es igual que aquí, si dijéramos que se unen para formar una sola unión, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Y qué sé yo, pongamos un ejemplo, le ponemos, por ejemplo, el regreso del Sucre, por ejemplo. El Sucre prácticamente sería la moneda común entre toditos los países que forman la Unión. Eso quiere decir que solo en esa moneda se comercializaría en toda la Unión. Es lo que sucede con el euro en la Unión Europea. El euro es la moneda oficial de varias naciones, obviamente que están asociadas, que están estructuradas dentro de este proceso de cooperación y de unión que tenemos en Europa. En ese sentido, la Unión Europea es una comunidad supranacional integrada por 27 estados, 27 países. Tiene normas comunes aceptadas por ellos que se aplican sobre las de cada uno de los países. Eso quiere decir que hay unas reglas supranacionales que obviamente están sobre las reglas o los reglamentos internos de cada uno de los países. Las instancias directivas de la Unión Europea se llaman organismos comunitarios. Estos son el Parlamento Europeo, que emite algunas normas legales y está integrado por miembros elegidos por los ciudadanos de todos los países. El Consejo de la Unión Europea, instancia de representación de los gobiernos y de toma de decisiones políticas más importantes. La Comisión Europea, que es el organismo ejecutivo y de iniciativas. El Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de las normas de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas, que vigila los gastos y el presupuesto de los países que forman la Unión Europea, el Banco Central Europeo, que dirige las políticas monetarias y emite el euro como moneda, la moneda común de la Unión Europea, y la Unión Europea es la institución del mundo que dedica la mayor cantidad de recursos a la cooperación internacional. Eso prácticamente esa es la estructura, es el organigrama, cómo está constituido jurídicamente la Unión Europea. Aquí nosotros podemos ver la adhesión en el año 2007 y sin fechas marcadas, obviamente en plomo, pero la mayoría ustedes ven, por ejemplo, Rumania y Bulgaria todavía no están definidos su adhesión a la Unión Europea, pero si nosotros vemos la mayoría de los países que están conformados dentro del continente europeo, están formando esta gran Unión Europea. Tenemos Portugal, tenemos España, Francia, Austria, Hungría, tenemos Italia, tenemos Polonia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania, entre otros países, son los que en este caso acá abajo tenemos a Grecia, son los países que están integrados. Recordemos que son 27 el total de países que forman esta agrupación que se denomina la Unión Europea. Vamos a ver en este contexto también la situación asiática. Los países asiáticos también están formando asociaciones, este tipo de agrupaciones, justamente para buscar una competitividad y una estabilidad económica a nivel global. En Asia, la cooperación económica entre los países es muy dinámica, pero no existe sino inicios de integración, entendida en la forma como se ha dado en otras latitudes, sobre todo en Europa, el proceso es más puntual. En el espacio asiático existen actualmente dos proyectos de libre comercio. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN en sus siglas. Tenemos Association of Southeast Asian Nations, que se creó en el año de 1967 y agrupa a 10 estados miembros. Esta asociación cubre a 400 millones de personas de la región con mayor y más rápido crecimiento económico del mundo. Existe también el proyecto de cooperación económica entre Asia y el Pacífico, dentro de la asociación APEC en sus siglas, que es Asian Pacific Economic Cooperation.
Esta agrupación, creada en el año de 1989, tiene 21 países miembros del este asiático y del norte y de Sudamérica. En 1996, las exportaciones de los países de la APEC significaron el 47% del comercio a nivel global. Eso quiere decir que es una tendencia bastante positiva. Al hablar del 45% de la producción es bastante interesante, bastante determinante este proceso en relación a los procesos de evolución económica. Los proyectos de cooperación económica o integración regional de toda Asia del Este se han acelerado luego de la profunda crisis financiera del año 1997 y 1998. Sin embargo, todavía subsisten rivalidades comerciales entre los países asiáticos en este tema de política agrícola y geopolítica, especialmente entre China y los países de Asia. Son los que tienen esa rivalidad, tienen esas fricciones económicas que se dan. En cuanto a América del Norte, ya sabemos cómo está constituido, por ejemplo, si nosotros vemos solamente analizando el nombre, Estados Unidos. Estados Unidos significa la unión de estados. Estados Unidos como tal tiene su denominación Estados Unidos de América. Pero México también tiene esa misma denominación, esa misma estructura política. Son Estados Unidos de México, son una unión de estados que forman un solo país. En ese sentido, cuando hablamos de América del Norte, Estados Unidos se ha mostrado tradicionalmente opuesto a participar en procesos de integración que signifiquen ceder parte de su soberanía. Por ello, su política ha sido promover acuerdos limitados solo al libre comercio. Con este antecedente, en el año de 1989, entre Canadá y Estados Unidos, y luego con México, en junio de 1991, se firmó el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA para sus siglas en inglés. En México ha surgido oposición popular al tratado por considerarlo un mecanismo de penetración del neoliberalismo. Ya habíamos visto cuáles son las políticas neoliberales del capitalismo, prácticamente lo que trata de fortalecer al capitalismo. Es fundamental, es bastante negativo cuando hablamos de del neoliberalismo, porque prácticamente es la eliminación de todos los programas sociales que debe el Estado tener en función del bienestar de su comunidad, y simplemente vienen todos los procesos de privatización de todos los servicios, tanto como salud, educación, vialidad, todos los servicios básicos que hoy tenemos de cierta manera gratuitos, pasarían a ser 100% pagados. Entonces eso afecta totalmente a la estabilidad de cada una de las personas, especialmente del pueblo en común. En cuanto a África, el continente que menos ha avanzado en su integración económica y política, en África, el comercio interafricano es muy pequeño y tiende a reducirse. La crisis económica y política, especialmente al sur del desierto del Sahara, ha reducido su participación en el comercio intranacional. Casi 2 decenas de países africanos no tienen representación en la Organización Mundial del Comercio, OMC, donde Nigeria y Sudáfrica son las únicas voces significativas que integran este proceso. En el continente se ha ido difiriendo 14 regiones económicas que se superponen geográficamente. Entre ellas están la Unión de Magreb Árabe, la Comunidad del África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Unión Aduanera y Económica del África Central y la Unión Monetaria del Oeste Africano. De los más de 50 países africanos, la mitad pertenece a 2 de estas organizaciones. La República del Congo es el caso extremo. Pertenece simultáneamente a 4. Solo 7 países están en una sola organización regional. Entonces también se dan fenómenos en cuanto a estos procesos de organización. Prácticamente África, su desarrollo en cuanto a procesos de integración regional son bastante débiles, son bastante paupérrimos en relación a otros sectores del mundo. En ese sentido y en este contexto, nosotros vamos a ver y vamos a analizar una serie de bloques que se han ido organizando especialmente aquí en Sudamérica. Y de acá vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver el sistema interamericano y bloques de integración regional y suprarregional.
Vamos a ver en la siguiente estructura, vamos a ver todas las organizaciones, todos los bloques, las integraciones que se ha creado en América Latina para tratar de unir a todos los países. Y dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, a la primera, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Es una de las organizaciones también bastante fuertes que está presente en la Unión o que agrupa a varios países latinoamericanos. Tenemos la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional. Como mecanismo de integración regional prácticamente está orientado directamente a el tratado directamente de la economía de todos los países. La AECO es la Organización de Estados del Caribe Oriental. Tenemos la CELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Tenemos la PROSUR, que es el mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur. La famosa CAN, que es la Comunidad Andina, que siempre hemos estado escuchando. La OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, directamente al 100% orientados al tratamiento de la educación. SICA es el Sistema de Integración Centroamericana. Tenemos la AEC, Asociación de Estados del Caribe. Tenemos el CARICOM, Comunidad del Caribe. Tenemos la OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónico. Tenemos otra organización que es la CISCA, Secretaría de Integración Social Centroamericana. Tenemos la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. La famosa CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la más grande que tiene aquí en la actualidad América Latina. Proyectos Mesoamérica, Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamericano. El famoso ALBA, que siempre habrán escuchado en las noticias, en diferentes medios de comunicación, que se traduce como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Eso es lo que es el ALBA. El Mercosur, el Mercado Común del Sur, donde todos los países que forman parte de esta organización pueden comercializar entre sí sin librándose de determinados aranceles. Y tenemos por último la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana. Esas son la mayoría de las organizaciones que se han ido formando los bloques de integración regional en Sudamérica. Y dentro de ellos nosotros, ojalá el tiempo nos alcance, vamos a ver uno de los más importantes, que es la CAN. Muchos habrán escuchado en noticias, en medios de comunicación, muchos habrán escuchado sobre la comunidad andina. ¿Qué es la CAN? ¿Qué es? La comunidad andina CAN es un mecanismo de integración subregional creado mediante el acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. Entonces aquí tenemos que es la CAN. Como resultado del proceso de integración, el Sistema Andino de Integración, SAI, iniciado bajo la presidencia pro tempore de Colombia entre los años 2011 y 2012 y con el fin de hacer más efectivo el proceso de integración andina, los países miembros decidieron focalizar la agenda de trabajo con las áreas de comercio, servicios, inversiones, transporte, interconexión eléctrica, identidad andina y movilidad de personas principalmente. Entonces ya saben cuál es el proceso, cuáles son los objetivos, especialmente aquí tenemos los objetivos sobre los cuales se trabaja, donde cuáles se focaliza o se enfoca. Justamente es eso. ¿Cómo funciona la comunidad andina? La conforman los siguientes órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración, SAGI. Tenemos la Organización de Dirección y Coordinación, que está conformado por el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. En cuanto a los órganos e instituciones comunitarias, tenemos el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, Secretaría General, Banco de Desarrollo de América Latina, CAP, Fondo Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud, Universidad Andina Simón Bolívar y Convenio Simón Rodríguez. Especialmente la Universidad Andina Simón Bolívar está presente en todos los países que forman parte de esta gran organización que es la Comunidad Andina, CAN. Igual está presente en nuestro país.
Instancias de participación y consultividad de la sociedad civil, tenemos el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, fundamental, esa incorporación que se hace a los pueblos y nacionalidades indígenas, Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales, Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la CAN, fundamental, igual integrarle al pueblo afrodescendiente, y la Mesa Andina de Consumidores. Del mismo modo, la comunidad andina cuenta con un presidente pro tempore que es ejercido por un periodo de un año y se rota en orden alfabético. Ecuador ejerce la presidencia pro tempore desde el 17 de julio del 2021. ¿Quién hace parte de estos países? Países miembros, tenemos países asociados y tenemos países observadores. Dentro de los países miembros tenemos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ellos forman la CAM. Países asociados, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Eso quiere decir que toda la región latinoamericana está integrada dentro de la CAM. Y los países observadores son países extranjeros. Dentro de ellos tenemos España y Marruecos, que son los países observadores, que todo se cumpla a cabalidad. Los objetivos de la CAN sean cumplidos a cabalidad dentro de la región. ¿Por qué la comunidad andina es importante para Colombia y no solamente para Colombia, sino para el sistema de los países? Con el proceso de reintegración del sistema andino de integración, SAGI, la nueva visión, los lineamientos estratégicos y priorización de los ámbitos de acción están enfocados en lograr resultados efectivos mediante el fortalecimiento del marco institucional que lo compone, las racionalizaciones de los recursos que aportan los países miembros y la priorización de las áreas de trabajo que aportan efectivamente al proceso de integración andino. Esto aplica para todos los países. Los logros alcanzados en relación de esa unión de países es la normatividad, el orden jurídico andino. Nosotros, los países que forman la CAN, tenemos nuestro propio orden jurídico, tanto dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos del trabajador, dentro de una serie de estructuras legales estamos normados. El comercio es el intercambio sin aranceles al 100% de los bienes mayoritariamente producidos, manufacturados dentro de la región. La movilidad de personas fundamental. Los ciudadanos andinos pueden viajar solo con el documento de identidad, eso quiere decir con la cédula, sin necesidad de visa o pasaporte y cuentan con canales preferentes de ingreso, así como derechos comunes frente a las empresas de transporte aéreo y terrestre. Además, pueden vivir, trabajar, viajar, estudiar o hacer negocios en otros países andinos como si se encontraran en su propio país. La solución de controversias, cuando existe algún tipo de controversias, por ejemplo, lo que existía, lo que tuvimos hace tiempo, hace años atrás, por el año 99, el último conflicto entre Ecuador y Perú, por ejemplo, ahí intervienen para dar soluciones a controversias entre países. La energía, la CAN cuenta con un marco regulador para la interconexión subregional del sistema eléctrico. Eso quiere decir que si en caso nosotros tuviéramos algún problema de déficit de electricidad, todos estos países nos solventan en cuanto a la electricidad. Telecomunicaciones y ha logrado poner en órbita un satélite CES-10 con la red satelitada andina, hito histórico en el progreso andino de integración y sobre todo de telecomunicaciones. La gestión de riesgos de desastres, todos los países, cuando existe algún tipo de desastres, apoyan directamente a cada uno de los países que están dentro de este proceso de desgracia. Los PAIMES, que son comercios, generan el 60% de empleo en los países de la comunidad andina. Y por último, las relaciones externas. La CAN canaliza recursos de la cooperación internacional y la destina a proyectos de alcance regional. Esos son los objetivos en los cuales, los logros y objetivos en los cuales se establece la CAN, la comunidad andina, y sobre la cual estamos todos protegidos, estamos prácticamente todos los países latinoamericanos unidos justamente en esta visión de formar una mega unión. Señores y señores, de esta manera hemos dado explicación a todo este proceso de integración, al tema que hemos tenido en relación a ciencias sociales. En función de este tema explicado, ustedes tienen su tarea. Les deseo suerte, una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, Lice.